a, a presentar el curso. El sílabus no lo voy a presentar ahora, ya la otra clase. El curso se llama Proyecto Pastoral. ¿Por qué a los de tercero? Porque vamos a intentar hacer eh, una, una programación pastoral, eh, pero que les sirva a ustedes, ¿no? Es decir, para que desde su parroquia, en los trabajos pastorales que hay, puedan ustedes, a ver, lo que más les gusta, ¿no? Lo que más les gusta, me gusta trabajar en, no sé, en catequesis con niños, con jóvenes, o las catequesis prematrimoniales también, o quizás también se puede hacer algo desde el colegio, ¿no? Los que puedan ser profesores o profesoras también. Vamos a estar dando unas pautas, vamos a estar ayudándoles para que hoy que empezamos este curso, el trabajo lo puedan concluir para no sé, octubre, noviembre, y que sea el trabajo de fin de todo los 3 años de estudio, el trabajo de fin de curso, podríamos decir, o fin de la escuela, ¿ya? Trabajo de fin de la escuela. No va a ser una monografía, ni una tesis, ni nada, ya porque es un poco más, eh, es trabajo más de investigación eso a veces, ¿no? Es más de reflexión. eh, Como su nombre mismo dice, la escuela de evangelización, vamos a intentar que todo lo que van aprendiendo puedas terminar plasmado en una programación de lo que a ustedes les guste. Yo les voy a dar las pautas, cómo lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con preguntas y vamos a armar un esquema de trabajo, ¿no? Y luego eso lo pueden aplicar o también puede servir para ayudar a organizar un poco la pastoral, ¿no? O sea, hay veces en las parroquias lo que se suele hacer, hay tanto trabajo, hay tantos grupos que bueno, el padre se reúne con los catequistas y luego dice, bueno, vamos a una programación y ahí lo dejan, ¿no? Y así se avanza. Pero este curso también puede servir para eso, si en tu parroquia ves que tú trabajas con los niños de comunión y puede ser un buen momento para poder decir, esta pastoral que yo lo realizo, donde yo trabajo, donde apoyo, vamos un poquito a organizarlo, ¿sí? Con tiempos, con personas, con temas, vamos a darle un cuerpo, ¿no? Para luego poder desarrollar. Puede servir también para eso y puede ayudar ya a programar una catequesis y tener eso como guía, ¿no? Como guía de todo el año y cada año se puede ir mejorando, pero eso ya en su parroquia, claro. Ya nosotros vamos a intentar eso. De lo que a ustedes les gusta, donde trabajan o donde trabajan, hacer una programación de 1 año, 2 años, no sé, uno dice, bueno, esta catequesis queremos hacerlo en 3 años y vamos a ir viendo cada año qué hacemos, cómo lo hacemos. Sí, entonces el curso va a tratar sobre eso, por eso proyecto pastoral. Va a ser bastante, lo vamos a intentar hacer práctico, donde todos reflexionemos, vemos cómo está la catequesis, incluso quizás cuando empecemos a trabajar, uno también puede decir, ¿no? Mira, lo estamos enfocando de esta forma, pero podríamos enfocarlo de esta otra forma. O es una forma de ayudar. Siempre lo van a consultar, claro, con su párroco, ¿no? Para que puedan hacer ese trabajo. Y eso va a ser como trabajo final. Eh, las 2, 3 primeras clases vamos a intentar explicar un poco por qué es necesario programar dentro de una parroquia, ¿ya? Y vamos a ir viendo que todo lo que ustedes han estudiado hasta ahora, que es, muchos de esos cursos son cursos de reflexión, ¿no? Cuando estudiamos es leer un poco, reflexionar, contestar. Los trabajos también son así de investigación, de responder, de leer. Vamos a ver ahora que cómo todo estos conocimientos que tenemos, todo lo que hemos estudiado,
eso puede servir para ya la vida activa o práctica de la iglesia, que eso es la pastoral. Sí, vamos a ver que eso no cae en saco roto, ¿no? He aprendido tanto y dices uno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde lo aplico? ¿O para qué sirve todo esto? Entonces vamos a ver que toda esa reflexión te tiene que llevar a la vida activa dentro de la iglesia y esa es la pastoral. Bueno, voy a compartir unas diapositivas, desde ahí vamos a hacer la clase. Cuando ustedes tienen preguntas, lo dicen, ¿sí? Paramos y contestamos. La inquietud que tenga. A ver, voy a abrir un rato. A ver, yo creo que sí lo voy a encontrar. Ya lo encontré, muy bien. Listo. Bueno, de las diapositivas no vamos a hacerlo todo. Bueno, pueden ver la diapositiva. Sí, padre. Muy bien, listo. Ya, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Bueno, mira, cuando hablamos de un proyecto pastoral o la pastoral dentro de la iglesia, nosotros vamos a referirnos dentro de nuestras parroquias, siempre eh, hay que referirnos a este binomio, ¿ya? En teología siempre vamos a encontrar, hay una parte que es lo práctico, la acción, y hay otra parte que es la reflexión. Estos dos aspectos de nuestra fe, estos dos aspectos también de la teología, o sea, tienen que ir de la mano. Por eso les decía, lo que nosotros vamos estudiando en los anteriores cursos tiene que servir para poder iluminar nuestra actividad, nuestra pastoral. Sí, o sea, la reflexión es buena y ahora vamos a ir viendo poco a poco por qué es buena, ¿no? Y también luego les voy a hacer un recorrido así breve de las etapas de la historia de la iglesia y vamos a ir viendo cómo eso, la acción dentro de la iglesia va cambiando. La acción dentro de la iglesia se va dando diferentes matices. Ya sabemos, a ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál sería su misión? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿O para qué está la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Creo, padre, que es transmitir las enseñanzas de Jesús a través de la evangelización, los sacramentos y todo ello. Muy bien. Lo que has dicho, ¿no? Evangelizar. Esa es la misión de la iglesia. O sea, la iglesia existe para eso. No, la iglesia no tiene otra tarea en este mundo. No hay no hay otra misión de la iglesia. O sea, nosotros no estamos aquí, no somos empresa, ¿no? Para que empezar a decir, a ver, cuánto ganamos, cuántos bienes hay, si están inscritas o no están inscritas las propiedades. También sirve eso, es parte de la iglesia, pero no es la misión principal. La misión principal de la iglesia es lo que ha dicho Oferlinda, ¿no? Evangelizar. Y la evangelización es dar la buena nueva. Y lo que decía también ella, las enseñanzas de Jesús, se dan cuenta. ¿Por qué lo digo eso? Si han estado ustedes atentas o están atentos a las noticias, ¿qué está pasando en Nicaragua? Digamos, opresión ahorita a la iglesia, a todos los católicos. Están matando a los sacerdotes, están persiguiendo, mejor dicho, a los cristianos. Sí, o sea, a ver, para ajustarnos a la realidad,
lo que están haciendo es, ¿no?, perseguir a los cristianos, expulsarlos de Nicaragua, expropiarles, quitarles las propiedades. Pero mi pregunta venía ahora, o sea, les ponía el ejemplo para poder preguntar hacer esta otra pregunta, ¿no? Entonces, si eh, expropian todos los bienes de la iglesia en Nicaragua, bueno, confiscan las iglesias, los conventos, eh, vacían los seminarios, expulsan a las religiosas, a los sacerdotes, se acaba la iglesia ahí. No, no se acaba la iglesia. O sea, lo que están haciendo es quitarnos las cosas materiales, pero lo que hay dentro de nosotros, lo que conocemos, nuestras creencias, eso no nos lo van a poder quitar. O sea, la iglesia va a Eso. continuar. Sí, y eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué está la iglesia aquí? Es para evangelizar. Pueden quitar todo lo que quieran, ¿sí? Pueden expropiar todo lo que quieran, ¿no? En la historia de la iglesia ha pasado también, así que eso no es problema. Pueden llevárselo si quieren, no pasa nada. Entonces, pero lo que no van a poder quitar es que los que son cristianos anuncien a Jesús. Eso nadie lo va a quitar, ni siquiera con la muerte, porque se dice lugares donde ha habido muchos mártires es donde el cristianismo más ha crecido. Entonces, eso es lo que intentaba reflexionar con ustedes, ¿no? O sea, llegar a eso, que la principal tarea, o sea, la misión de la iglesia es evangelizar. Lo demás ayuda, es un complemento. Sí, hay veces necesario, pero lo que no podrán quitar es eso, el que se hizo cristiano, que evangelice, eso no van a poder quitar. Entonces, ese es un ejemplo en Nicaragua. Por eso, entonces, dos aspectos de nuestra fe, lo que les intento decir. Tenemos dos aspectos de nuestra fe, lo que es la acción, ¿ya? La tarea, la actividad, el trabajo pastoral. Pero no debemos olvidar que hay otro aspecto de nuestra fe, que es la reflexión. Y la reflexión es lo que vamos haciendo aquí. Por eso tiene sentido la escuela de evangelización, por eso tiene sentido reflexionar nuestra fe. O sea, yo tengo que reflexionar mi fe, tengo que pensarla, tengo que entenderla. Si yo la entiendo, estoy más convencido. Esa es la tarea de reflexión, esa es la teología, hay que reflexionar, hay que pensar nuestra fe, hay que hacerla más creíble, primero para nosotros. O sea, mientras más lo entiendo, yo me siento más seguro de lo que creo y de lo que voy a decir. Esa es la tarea de la escuela de evangelización, hacerte un cristiano, una cristiana más segura de ti misma, de tu fe. Si tú estás seguro o segura de tu fe, está claro que vas a poder compartir tu fe. ¿Cuándo no puedes compartir tu fe? Cuando no te sientes seguro de lo que crees o no eres capaz de poder explicar lo que crees. Ahí, lastimosamente, tenemos que callarnos, ¿no? Cuando pasa eso. Esa es la tarea de la escuela, pero no se queda ahí. Esto tiene que ser llevado a la acción, a la práctica. Por eso la teología pastoral, por eso el proyecto pastoral. Todo esto tiene que iluminar, tiene que llevarme a la práctica. Y la práctica tiene que llevarme a seguir reflexionando mi fe. ¿Por qué? Porque en la pastoral, en la práctica, voy a encontrar muchas cosas. Entonces, por eso es que la necesidad de que eh, cuando yo actúo, cuando yo hago, cuando yo realizo, tengo que seguir reflexionando mi fe, porque ahí salen muchas cosas y tengo que decir cómo Dios cómo Dios ilumina a eso que yo voy encontrando. Y nuevamente viene esta tarea de seguir reflexionando la fe. ¿Para qué? Para que siga iluminando mi trabajo pastoral, mi acción pastoral. Y eso es bonito. Cuando no olvidamos cuando no olvidamos estos dos aspectos y estas dos tareas de ayudarse, la acción y la reflexión, se hace una buena pastoral, porque continuamente la realidad te trae desafíos. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que pensarlo desde Dios. Tienes que pensarlo. Y es así, por eso decimos que el tiempo cambia, ¿sí? Tienen sus cambios,
pero la fe tiene que iluminar esos cambios. Y ahí viene la gran tarea de reflexionar mi fe. Tengo que pensar cómo Dios puede hablar a esa situación. No, la cosa no es, bueno, eso no está contemplado y como es nuevo, no nos importa, entonces es tan mal. No, hay que reflexionar cómo Dios puede hablar a esa realidad. Ese es el trabajo pastoral, esa es la acción dentro de la iglesia. Y eso es lo que vamos a intentar ver y poder conjugar, ¿no? La pastoral, la acción con la reflexión. Vamos a hacer un recorrido rapidito para que se den cuenta cómo la iglesia desde un principio actúa así. La teología, de la acción a la reflexión. Entonces, miren, lo primero que nosotros tenemos cuando Dios se revela. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos Dios se revela? ¿O qué entienden por revelación? Cuando Dios se da a conocer quién es, qué hace en nuestras vidas. Muy bien. Y bueno, pensando en nuestras vidas, pero si pensamos ya en la historia de la salvación, cómo Dios se ha ido revelando, cómo Dios se ha ido dando a conocer. En este caso, como de las escrituras, a los símbolos. En este caso, digamos, a partir que se ha ido revelando a través, en este caso, vemos a los profetas, porque a veces muchos de ellos no creían, ¿no? En este caso, también tenemos recuerdo, ¿cómo se llama? A Moisés, ¿no? Cuando lo saca a Bien, su pueblo, ¿no? Y entonces ellos querían, como dice, ver para creer. O sea, tenía que claro. ver algo para que puedan creer. Eso. El primer punto que vamos a explicar es de las acciones de Dios a las escrituras. Esto tienen que tener muy en cuenta, porque muchas veces creemos que la historia empieza con las escrituras. Hay veces pensamos que la historia del mundo empieza con las escrituras. Primero son las acciones de Dios, luego vienen las escrituras. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos las escrituras, claro, vamos a hacernos fundamentalistas, o sea, como nuestros hermanos protestantes, no solo la Biblia y de ahí no hay nada. Hay veces somos así, ¿eh? No, así es. No, no, no es así. Cuando Dios se revela, Dios nos dice, ah, bueno, voy a escribir y le voy a dar este escrito para que lo lean entre todos. No, no es así. Dios, ¿qué es lo que hace primero? Actúa en el pueblo o actúa. Mira, ¿qué hace al principio Dios? Escribe el Génesis y dice, ahí está el Génesis y se va a cumplir. No, primero actúa. Dice, hagamos y hace, va formando todo. Primero la acción de Dios. O sea, primero Dios actúa. Y si sigues viendo las escrituras, forma un pueblo, elige a Abraham. ¿Te das cuenta? Primero la acción, yo te elijo. No escribe y dice, bueno, la historia de Abraham va a ser así, entonces toma ya. No, no es así. Lo primero es, Dios habla a su pueblo y actúa en medio de su pueblo. Y si quieres entrar a la escritura, te vas a dar cuenta que lo primero que está haciendo Dios es crear, formar, está actuando. Su palabra lleva una acción. O sea, la palabra de Dios dice, hagamos, lo que tiene es, la palabra dentro lleva una acción, crea. Está envuelta de una acción. O sea, el hablar de Dios es actuar. ¿Se dan cuenta? Por eso el primer punto, de las acciones de Dios a las escrituras. El ejemplo que pusiste, Amelia, es el de Moisés. El pueblo que está desesperado. Somos esclavos. ¿Dónde está que Dios es nuestro rey? Parece que a Dios le han vencido. Parece que Dios no es el todopoderoso. ¿Por qué? Porque somos esclavos del faraón. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Dios, nuestro Dios o el faraón? No tenemos tierra. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está la tierra que nos ha dicho? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento el pueblo, por más que le hayan dicho, ¿no? Tú eres el pueblo elegido, te voy a dar la tierra prometida. Bueno, di lo que quieras, pero mi realidad es otra cosa. Mi realidad es que soy esclavo. No te siento, Señor, porque siento la opresión.
el otro es el que me oprime, soy esclavo, sufro. ¿Y dónde está todo lo que han dicho de Dios? Claro, cuando sucede esto es poco creíble la fe. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido también eso? Ahí es poco creíble la fe. Por eso decimos, ¿qué es la fe? El encuentro con el Señor. O sea, yo he sentido que Dios actúa en mi vida y lo he tocado. Eso nadie te lo puede quitar. Por eso al pueblo de Israel también le pasa eso. Tú has escuchado que yo he sido un Dios, que soy un Dios celoso. Bien. Que soy un Dios todopoderoso. También dice el pueblo, ya lo sé. Tú eres mi pueblo elegido. Bueno, también me lo han repetido, diría. Pero eso que dicen de ti, Señor, ahora no lo veo. Y por eso el pueblo empieza a preguntarse, ¿dónde estás? ¿Y qué dice la Escritura? Dios ve el sufrimiento de su pueblo. ¿Y qué hace Dios? No les escribe, les dice, tranquilos, yo soy un Dios fuerte, todopoderoso, mira, hay tapa que se consuelen. No. Dios tiene que liberar a ese pueblo, es decir, tiene que actuar. El pueblo tiene que sentir en medio de esto, que soy un pueblo chiquito, pequeño, mira cómo Dios actúa. Entonces recién es creíble que Dios es todopoderoso porque dice, ¿cómo ha vencido a un reino, siendo nosotros minoría? Se hace creíble, lo que han dicho de ti es verdad, porque has actuado, Señor. ¿Te das cuenta? Somos ese pueblo elegido tuyo que nunca nos has abandonado. Nos estás sacando, nos estás liberando. Nos vas a llevar a la tierra que nos has prometido. Ahora sí creemos porque estamos en camino. Por eso esos momentos de cuando Dios actúa, el pueblo nunca olvida. El pueblo nunca olvida, por eso está bien marcado en su corazón. Tanto, mira, esa acción de Dios, ese paso de Dios, tanto queda en el corazón del hombre, que ellos dicen, no podemos olvidar este momento. Entonces, para no olvidar, ¿qué hacemos? Hay que celebrarlo cada año. Eso es la Pascua. La Pascua es ese momento tan especial donde Dios ha actuado en medio del pueblo y ellos dicen, esto no se puede olvidar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que celebrarlo cada año. Por eso la Pascua se celebra cada año. ¿Por qué? Porque dice, este momento donde hemos visto a Dios, donde hemos palpado a Dios, no se puede olvidar. Y la fe vive de eso. La fe vive de esos momentos cuando Dios ha actuado, no se puede olvidar. Entonces hay que celebrarlo cada año. El pueblo judío por eso celebra la Pascua cada año. Nosotros también. Bueno, pero para nosotros la Pascua ya está relacionado con Jesús. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, primero es la acción de Dios. O sea, primero el pueblo siente Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios está presente, cómo Dios es verdad, no solamente me han dicho de Dios. Entonces, a estos que han sido liberados de Egipto, ya no puedes contarle un cuentito. Dice, no, no, calla, calla, yo ya he sentido en mi vida, yo he palpado, yo he visto cómo Dios ha actuado en medio de su pueblo. Eso es lo que hasta ahora hablamos, ¿no? Decimos es el encuentro con Jesús. Eso es lo mismo. Bien, entonces, primero la acción de Dios. ¿Se han dado cuenta? Cómo Dios va actuando. Cómo Jesús también viene y va actuando. ¿Sí? Tienen hambre, multiplica los panes. Encuentra al ciego de nacimiento, le devuelve la vista. Se encuentra con el paralítico, le hace caminar. Se encuentra con la viuda que está llevando a enterrar a su único hijo, le devuelve la vida. Le dice, sal Lázaro, sal de ahí, le devuelve la vida. ¿Se dan cuenta? Primero es la acción de Dios. Dios responde a una situación. La revelación es eso. Hay una situación y Dios tiene que responder a esa situación, dar un mensaje ahí. Eso es lo sagrado. No tanto lo que han escrito, sino el mensaje que está es lo sagrado. Eso es lo más importante. Dios, ¿qué está diciendo en esa situación? Eso es lo inspirado. Lo demás puede cambiar, pero lo inspirado es el mensaje que Dios ha dado. Eso no puede fallar. Y eso se comprueba en la historia. Bien. Entonces, primero se va de las acciones de Dios a las escrituras. Todo esto que les he dicho, llega un momento donde ellos dicen, mira, hemos tenido tantas experiencias bonitas con Dios, con Jesús también, y eso hay que ponerlo por escrito porque no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar a nosotros, tampoco a los que vendrán. Ese es el motivo de poner por escrito algunas acciones de Dios.
Porque recuerden también, no sé qué evangelio dice, pero se puede leer y nos dice que si se escribiese todo lo que Jesús ha hecho, no habría espacio ni lugar, ¿no? Para almacenar todo eso. ¿Qué se coloca por escrito? Lo que más ha sorprendido, lo que más nos ha llamado la atención, donde hemos sentido esa presencia tan cercana, eso no lo podemos olvidar. Y eso son las escrituras, esos momentos puestos por escrito. Pero ya nos hemos dado cuenta, primero está la acción, luego viene las escrituras. Las escrituras ya sabemos, el canon de la Biblia, yo creo que han llevado también un curso, ¿no?, de Biblia y siguen llevando. Ya sabemos cuáles son los libros inspirados, toda la Biblia, que no se ha escrito todo junto, sino serían como recopilación de, por ejemplo, esto hizo Jesús en esta ciudad, lo escribieron, lo guardaron, esto en otro pueblo, y al final se va juntando. El Antiguo Testamento es igual. Dios Yahvé actúa en un lugar, lo ponen por escrito, en otro lugar, y así se va juntando la escritura. Bien, pero dense cuenta, la acción de Dios, la escritura, pasas a ponerse por escrito, ¿sí? Entonces ahí encontramos lo que es la palabra de Dios, la escritura. Bien, luego de la escritura ya tenemos algo que no se va a perder, ¿no? Algo que no se va a esfumar, no se va a olvidar, ni se va a aumentar. Entonces, la escritura ya tenemos, la escritura va iluminando incluso nuestra liturgia, nuestras celebraciones, va iluminando ya las escrituras, se va utilizando. De las escrituras entonces ya pasamos a los símbolos de la fe. Cuando hablamos símbolos de fe, ¿a qué nos referimos? Al agua, que es símbolo del bautismo, a la paloma, o a las lenguas Bueno, de fuego en Pentecostés, a la cruz. bueno, no exactamente. Con símbolos sí nos referimos a eso, ¿no? En liturgia ya les habrán explicado, ¿no? Hay símbolos, bien. Pero cuando estamos hablando símbolos de fe, hay que tener en cuenta la secuencia, ¿no? De las acciones de Dios a la escritura. Ahora, tenemos la escritura, que es el contenido de nuestra fe, que ahí está, que contiene el mensaje de Dios, o también podemos decir las experiencias que ha tenido el hombre o el pueblo con Dios, ahí está puesto por escrito. Cuando se habla de las escrituras a los símbolos de fe, nos estamos refiriendo a este paso que hay a los credos. ¿Sí? Los credos, también conocidos como símbolos de fe, son los símbolos es el símbolo de nuestra fe. ¿Ya? Y cuando hablamos de símbolos de fe, no nos estamos refiriendo solamente a un credo, porque símbolos de fe hay varios. Y vamos a ver si, bueno, somos capaces de avanzar todo esto, ¿no? Así brevemente, vamos a ver que si tú te ingresas a los evangelios, sí, en los evangelios, eh, Hechos de los Apóstoles también, van a poder darse cuenta que los primeros símbolos de fe, o los primeros credos, porque hay credos bautismales, luego va a haber credos también de los que renegaron de la fe, cuando van a regresar a la iglesia, también hay una profesión de fe, un credo que ellos tienen que decirlo, que son un poco distintos, ¿no? Lo más común que conocemos nosotros es el credo de los apóstoles, que normalmente rezamos en las misas los domingos, y el niceno constantinopolitano, que es un poquito más largo, ¿no? Que de vez en cuando se reza, hay veces, ¿sí? O se dice, o se proclama. Pero nos vamos a dar cuenta que el Evangelio, en algunas partes del Evangelio, cuando habla y dice, ¿qué es necesario para bautizarme? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? Sí, muy bien, puedes ser bautizado. Pero los primeros credos empiezan así, cortos. Los primeros credos son cristológicos. Simplemente es necesario decir, creo en Jesucristo. Y decir,
que nació, murió y nos salvó y resucitó. Entonces, la fe, al principio, los primeros símbolos de la fe, los primeros credos son así cortitos. ¿Sí? Son cortos, son pequeños. Luego vendrían los credos trinitarios, ¿no? Ya donde se va uniendo. El credo que nosotros de los apóstoles también profesamos es trinitario, pero ya más extenso, más explicadito. Antes los credos trinitarios serían cortitos. Creo en el Padre Creador, en Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo que nos guía, nos acompaña. Esa era la fe. Entonces ya puedes bautizarte. Estamos refiriéndonos a esos credos. Mira cómo la escritura, de la acción hemos pasado a la escritura, de la escritura ahora estamos pasando a los símbolos de fe, ¿no? A esos símbolos de fe bastante resumidos, cortos, breves. Y luego, bueno, dentro de la iglesia va habiendo algunas interpretaciones erróneas, ¿no? Lo que llamamos las herejías. Entonces hay que aclarar eso, ¿no? Hay que aclarar nuestra fe para que no se pueda desviar. Es el motivo por el cual nuestros credos van creciendo. El credo niceno-constantinopolitano, 2 concilios, Nicea y Constantinopla, sacan un credo donde explican la fe porque ya hay varias doctrinas erróneas, ¿no? Que intentan confundir. Por ejemplo, algunos hablan que Jesús no es Dios, es una creación más perfecta que todas, pero no llega a ser Dios. Al final es creación. O otros dicen, no, Jesús fue adoptado, nació como un hombre, pero Dios le adoptó a nuestro Padre y le dio tanta dignidad que él hizo casi Dios, pero no es Dios. Bueno, empiezan a haber errores. María no es madre también de Dios, solo de Jesús. Y así van habiendo errores, entonces hace falta explicar. Entonces los credos se encargan de eso, de explicar, de poder explicar la verdadera fe, ¿no? ¿Cuál es nuestra fe? Y así van saliendo los credos largos. Se han dado cuenta que empieza de un credo cristológico, solo profesas a Cristo, luego los credos trinitarios que son cortitos, y luego ya los que tenemos, los amplios, ¿no? Donde está resumida nuestra fe. Entonces, de la escritura parece que habíamos pasado a que nuestra fe se reduzca a eso, ¿no? A los credos, así sencillito. Aquel que podía decir el credo decía, bueno, eres cristiano, te puedes bautizar. ¿Sí? Entonces, de los símbolos de la fe, los credos, se pasa a las sumas teológicas, ¿no? Entonces, las sumas teológicas ya son unos libros más elaborados, donde hace falta exponer la fe porque la situación también histórica obliga. Entonces, lo que hacen es explicar un poco la fe. Las sumas teológicas lo explican de esta forma, ¿no? Dicen, a ver, ¿cuáles son los argumentos de que Jesús es hijo de Dios? Exponen todo eso. ¿Qué dicen los que no creen en esto? Exponen. Empiezan a exponer, ¿no? Empiezan a exponer todo ya. Y al final dice, ¿y cuál es la conclusión de los argumentos a favor, de los argumentos en contra? ¿Y cuál es el resultado final? Entonces el autor saca sus conclusiones y dice, bueno, Jesucristo es Dios por esto, por esto, por esto. Y esas son las sumas teológicas. Mira, de la escritura se pasa a los símbolos de la fe y los símbolos de la fe es necesario explicarlos un poco más y se llega a la suma teológica. Y la suma teológica es eso. Argumentos a favor, argumentos en contra y al final, ¿y qué concluimos? Esto. Y ahí salen enormes libros. Salen libros extensos. La suma teológica son como 8, 9, 10 libros. Y así van saliendo más libros que van explicando la fe, ¿no? Se pasa eso. Bueno, de las sumas teológicas ya se pasa a los manuales. ¿Ya? Los manuales ya son como exposiciones. Por ejemplo, ya no es tanto argumentos a favor, argumentos en contra, entonces, ¿qué concluimos? No. Los manuales ya son distintos, ¿no? Los manuales es sobre todo, vamos a hablar de María. Entonces los manuales es, ¿qué se sabe de María? Entonces pone todo de María, un libro. Luego, ¿qué queremos saber de la Trinidad?
se expone todo de la Trinidad, otro libro. Esos son manuales. Entonces, ¿qué hacía la persona? Se acercaba a los manuales y leía todo. Una vez que lo leía todo, se lo memorizaba y dice, bueno, ya sé, ya tengo fe, ya sé cómo funciona, ya sé cómo es nuestra fe. Entonces llega el tiempo de los manuales también, un montón de manuales sale, de Jesucristo, de María, de la Trinidad, del Padre Creador, de los sacramentos. Entonces explica, ¿qué se dice de este sacramento? Ahí lo explica todo, todo así, bien esquematizado. Y al final dice, bueno, lo que hacían es leer los manuales y te preguntaban de ahí. Y entonces si tú respondías lo que dice el manual, estás aprobado, tenías fe. ¿Sí? Entonces de la suma se van a los manuales. Y de los manuales, pero si se dan cuenta hasta ahora, lo que habíamos visto es, ¿no? Primero es la acción de Dios, cómo Dios actúa, ¿no? Pero parece que estas formas ya de reflexionar la fe van haciéndonos olvidar lo que es la acción de Dios. Reflexionar en la acción, la pastoral, la acción de la iglesia, porque se va centrando solamente en lo que es la reflexión, los escritos, las sumas, los manuales. Parece que la fe se va centrando solamente en el conocimiento, ¿no? Mientras yo conozco, sé, bueno, ya tengo fe. Sin embargo, de los manuales se pasa a la teología conciliar, el Concilio Vaticano II aquí sobre todo. Entonces, de los manuales se entra a una renovación que lo va a hacer el Concilio Vaticano II. Dice, no es suficiente. No es suficiente vivir la fe solo de sumas teológicas, solo de manuales. No, hace falta volver, volver a los orígenes, volver a la iglesia naciente. ¿Y cómo era la iglesia naciente? La acción de Dios. Es sentir cómo Dios actúa y a partir de ahí reflexionar. O sea, de la acción de Dios viene la reflexión. Cuando yo veo o miraría, Jesús perdonó los pecados. Entonces luego viene la reflexión, ¿por qué perdona los pecados? Pero habiendo constatado ya que lo hizo. Entonces, el Concilio Vaticano II, la teología conciliar, quiere hacer eso. Dice, bueno, nos hemos visto que nos hemos reducido solamente a la reflexión, a aprender, a tener todo exacto. Entonces, diría, ¿qué hace falta ahora? Volver, volver a poner nuestros ojos, volver a priorizar la acción de Dios. Es decir, seguir dejarnos sorprender por el Señor en el tiempo actual y desde ahí decir, ¿dónde está Dios ahora? ¿Cómo Dios responde a la situación? ¿Cómo Dios responde? Por eso el Concilio Vaticano II será considerado como la iglesia que vuelve al mundo, la iglesia que quiere responder. Por eso en el Concilio Vaticano se hacen unas preguntas bonitas, ¿no? Dice, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Se preguntan así, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y es interesante esa pregunta que se hacen ahí. Iglesia, ¿tú qué dices de ti misma? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? Y desde ahí va a salir la renovación, desde ahí va a salir este nuevo empeño por priorizar la tarea pastoral, para que la iglesia siga iluminando el mundo, o sea, para dejarnos sorprender por la acción de Dios en el mundo. Y desde ahí empezar a reflexionar. Iglesia, ¿qué dices de ti mismo? Iglesia, ¿qué puedes ofrecer al mundo? También se pregunta. Entonces, esencial va a ser la teología conciliar, ¿no? Que dice, vamos a volver a las raíces, vamos a volver, vamos a regresar a ver cómo la iglesia actuó en sus inicios. Y desde ahí vamos a repensar nuestra forma de actuar en este mundo. ¿Sí? Esa es la tarea del Vaticano II. Es el gran despertar, vamos a decir. De eso vivimos nosotros ahora. Poco a poco, pero vamos despertando. Bueno, a ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta?
Padre, sí, acá tengo una pregunta. A ver, Ah, sí, dime. aunque, bueno, el momento cuando hablábamos de las, en este caso, de las acciones a las escrituras, ¿no? Si bien es Ya, cierto, decimos que todos hemos ido recopilando, en este caso, ¿no? Para el Nuevo Testamento, pero en uno de los pasajes en la Biblia nos menciona, ¿no? Donde Jesús fue al templo y leyó, dice, ¿no? Por ejemplo, uno de los, o sea, la escritura, donde mm, manifiestas a quién es Él. Entonces, y a veces entre nosotros vamos preguntándonos, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, podría decirse, que ya estaba en su parte, digamos, escrito, ya cuando Jesús, o sea, ya estaba en su vida pública, o solamente eran los sí, salmos. no, a ver, eh, a- para, para poder entender las escrituras hay que ver lo que los judíos tenían ya por, por palabra o por mensaje de Dios, ¿no? Por mensaje de Dios. Eh, porque nosotros bebemos de los judíos, o sea, nosotros debemos a los judíos todo el Antiguo Testamento, son nuestros hermanos mayores en la fe. Incluso nosotros, el cristianismo es considerado, cuando inicia, es considerado una secta del judaísmo. Somos considerados una secta del judaísmo, porque no crean que el judaísmo es una sola, no hay que pensar el judaísmo una sola religión. Judaísmo también hay grupitos, por ejemplo, los fariseos son judíos, los saduceos son judíos, cada uno tiene su forma de reflexionar, su organización. Los esenios, los violentos, son los judíos violentos, que, que ellos tienen que imponerse por la fuerza. ¿Se dan cuenta? Los judíos también son bastante diversos, muchos grupitos dentro del mismo judaísmo. Entonces nosotros nacemos como una secta también dentro del judaísmo. ¿Quiénes serían? Los cristianos. Los esenios, por ejemplo, también son judíos. Si habrán escuchado de Qumran, también son judíos. Los judíos tienen distintas ramas, ¿sí? Y nosotros somos considerados uno de ellos. Entonces, por eso tenemos todo lo del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? La palabra de Dios. Las celebraciones, en sus celebraciones había una parte que se leía la palabra. De ahí viene nuestra liturgia de la palabra. Ellos también leían la palabra. En la Pascua se leía la palabra. Cuando se daban su Pascua, nosotros también. Sacrificaban un becerro, ¿no? Bueno, un corderito. Sacrificaban un corderito. Nosotros tenemos nuestra parte también de eucarística, que lo llamamos ahora. Cristo se entrega, Cristo se sacrifica. La liturgia, si lo pones en paralelo, es casi de los judíos, o sea, bebemos también de ahí. Entonces, las escrituras para ellos era, por ejemplo, la, la se llama la Tanakh, ¿ya? Tanakh, así como, eh, como una abreviatura para decir, Tanakh quiere decir, está la Torá. Los 5 primeros libros que tenemos, ellos también lo aceptaban, ¿no? La ley. Ellos lo llaman la Torá, la ley. Ahí está la ley de Dios. Toda la ley que nos ha dado Dios. Tanakh, la T es la Torá. La Nevi'im, ¿no? Los Nevi'im. Los Nevi'im serían los profetas. Todos los libros proféticos, ellos también lo aceptan, lo viven. Y los que Nevi'im, Ketuvim, están los otros libros históricos, ¿ya? Entonces, algunos libros históricos también, ellos lo tienen. Entonces, del judaísmo lo que estamos bebiendo es eso, ¿no? La Torá, los profetas y algunos libros históricos. Eso sería el credo hebreo, el credo palestinense, lo que en Palestina estaba, lengua hebrea, ¿sí? Eso es lo que nosotros heredamos de los judíos. Por eso que cuando Jesús entra a la sinagoga es como una parroquia judía. El templo principal es Jerusalén, donde una vez al año hay que ir. Y claro, pero en cada pueblito también hay judíos. Entonces, ¿qué hacen en cada pueblito? Una sinagoga. ¿Y qué es una sinagoga? O como un templo donde se reúnen.
ahí no sacrifican, ahí se lee la palabra nada más. ¿Dónde se hace el sacrificio? En el templo de Jerusalén. Por eso tienen que ir a Jerusalén. Por eso cuando entra Jesús el sábado a la sinagoga, lee la palabra, desenrolla y lee la palabra. Y explica la palabra. Ese es su rito de cada semana, vamos a decir, para tener presente a Dios. Y el sacrificio tenían que ofrecerlo en Jerusalén. Si es, la sinagoga sería como las iglesias del barrio, ¿no? Para que ahí también se reúna la gente y pueda leer. ¿Sí? Entonces Jesús coge ese pasaje de Isaías, ¿no? Pero si te das cuenta, Jesús dice, ¿no? Esta escritura se ha cumplido hoy. O sea, yo soy de quien se está hablando. Nuevamente le lleva a la acción, ¿no? Yo soy ese Mesías que ustedes esperaban, es el liberador. Muy bien, a ver. Otra pregunta, ¿sí hay? Padre José Antonio, buenas Sí. noches. Una consulta. Y el Talmud también es una escritura, un libro en la religión judía, ¿verdad? El Talmud, me parece que es más que todo la interpretación que se hace de las leyes. Sí, no tanto una escritura, sino cómo los judíos interpretaban esas leyes y lo tenían como verdadero. Y me imagino que lo pondrían también por escrito, ¿no? Ay, ya, Padre, gracias. Muy bien. A ver, no hay más preguntas. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a ver, de aquí, esta siguiente, bueno, ya esto hemos hablado, lo que es la acción y la reflexión que lleva uno al otro, ¿ya? Bueno, la praxis, esa no vamos a hacerla. Bueno, para un poquito aclararnos, aquí sería, ¿no? Cuando hablamos de teología o de la reflexión, de los estudios, lo que hacemos es reflexionamos las acciones de Dios, lo que les decía, primero son las acciones, ¿no? Para hacerla más comprensible o inteligible, o sea, para que sea más comprensible. Es la tarea de buscar comprender mejor las acciones de Dios que fueron aceptadas, creídas y vividas. Esa es la reflexión que hacemos, es poder comprender mejor las acciones de Dios. Por eso reflexionamos. No tanto para estas reflexiones hay veces sin sentido, ¿no? Dice, bueno, aquí está la pluma del ángel, ¿no? Eso, bueno, ahí los que tienen tiempo que sigan con eso. Pero la tarea nuestra es eso, ¿no? Es decir, reflexionamos las acciones de Dios, ¿sí? Reflexionamos las acciones de Dios. Y al reflexionar las acciones de Dios, eso nos ilumina para decir cómo tiene que ser nuestras acciones, es decir, nuestra pastoral. O sea, no nos inventamos nada. Esa gran tarea es reflexionar las acciones de Dios para que nosotros podamos decir cómo tiene que ser también la pastoral, la acción de Dios ahora en nuestro tiempo. Aquí sí vamos a detenernos un poquito cuando hablamos acción pastoral o acción eclesial. Mira, cuando hablamos de la acción pastoral, sí, ya estamos entrando un poco a nuestro proyecto pastoral. Cuando hablamos de la acción pastoral o acción eclesial, nos estamos refiriendo lo que realiza la iglesia o el actuar de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? A ver, de aquí podríamos decir, la iglesia se preocupa de crear comunión. Eso es la evangelización también, ¿no? Crear comunión, que seamos una sola familia. Pero esa es una acción, estamos en una acción todavía. O sea, ese es el actuar de la iglesia. La iglesia también sirve, se preocupa del servicio, claro que sí, y ahí puedes encontrar todas las acciones sociales que tenemos. Desde las parroquias se promueven los comedores parroquiales, se ayuda con víveres, cuando hay que ayudar con medicina, tienen sus botiquines parroquiales, tantos servicios que se hacen en la iglesia, ¿no? Bueno, los colegios también, hay parroquias que tienen colegios, policlínicos, tenemos un servicio al prójimo.
pero estamos hablando todavía de acciones, de trabajos que se hacen. La liturgia también es una acción. Nos reunimos ¿para qué? Para celebrar, es una acción. La palabra también, la palabra hay que difundirla, hay que anunciarla. Entonces, es otra acción. La iglesia anuncia la palabra. Entonces, cuando hablamos de acción pastoral o acción eclesial, estamos refiriéndonos a lo que realiza la iglesia, las acciones de la iglesia. Trabaja para que haya comunión, bien, de diferentes formas, ¿no? El ecumenismo es una forma. Tiene muchos servicios, muchos actos de caridad o acción social, celebra la liturgia, anuncia la palabra. Bien, la acción de la iglesia es actualizar la obra de salvación realizada por Cristo. Esa es la tarea, ¿no? Por eso actúa la iglesia, para que la salvación siga llegando, para que transforme. Ahora, cuando hablamos, esto es la acción, o sea, lo que la iglesia hace, lo que ustedes también en sus parroquias hacen. En su parroquia dan catequesis, tu parroquia está actuando. Tienes diferentes servicios de acción social. Bien, en tu parroquia también estás actuando. Se sale a anunciar la palabra, sí, se va a los pueblos, se hace misión, también estás actuando. Se celebra, intentamos que la celebración sea cada vez más agradable. Entonces te preocupas en que la celebración, bueno, sea más acogedora, ¿no? El coro, tantas cosas que puedes mejorar. Pero todavía es una acción. Ahora, de esa acción, de ver las acciones, de ver las cosas que se hace dentro de la parroquia o dentro de la iglesia, nosotros hay que pasar a la teología pastoral o práctica y es aquí donde nosotros nos vamos a detener. ¿Sí? Hasta ahora lo que hemos visto es eso. Bueno, hay acciones dentro de la iglesia, pero que hay acciones. Hay trabajos, hay cosas que se hacen. De las que hemos nombrado se puede decir más incluso. Hay más trabajos dentro de una parroquia, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar el salto y por eso es esencial. Hay catequesis en nuestra parroquia, hay catequesis, muy bien. Pero hay que dar este siguiente salto. ¿Y cuál es este siguiente salto? Poder organizarlo pastoralmente. Y entonces la teología pastoral o la teología práctica, ¿qué sería? Reflexión sobre la acción de la iglesia, o sea, acción salvadora de Jesús, para que esta acción sea actualizada, comprendida, aprovechada por medio de unos métodos, recursos adecuados a cada época de la historia. Esto va a ser nuestro trabajo. ¿Sí? Acción en la parroquia tenemos un montón. Sí, hay muchas cosas que se hacen. Y muchos de ustedes quizás apoyan, pero muchas veces hace falta eso. Reflexionar esa acción dentro de tu parroquia. Hay que reflexionar la catequesis, cómo lo estamos enfocando, cómo lo estamos llevando. Lo que hacemos logra animar al niño o al joven o no. Y hay que ser sincero con eso. Entonces, esto es lo que falta. Acción podemos tener. Trabajo puede haber, cantidad, lo que quieras. Y te puedes desvivir en hacer, ahora sacas una cosa, sacas otra cosa, ahora te inventas otra cosa, ahora colocas otro servicio, bueno, pon lo que quieras. Pero luego cuando te sientas a reflexionar con esto, ¿logro evangelizar o qué estoy logrando? Porque si con todas esas actividades no hay evangelización, bueno, entonces seamos una ONG, ya está. Y listo, y hacemos mejor trabajo, ¿no? Porque esa es la ONG. El proyecto pastoral o la teología pastoral es eso, es ponernos a reflexionar la acción de la iglesia, es decir, reflexiona la acción que hay en tu parroquia. Por eso les decía, algo que a ustedes les va a gustar o algo que les gusta, donde tú trabajas o donde tú sientes que estás llamado. Me gusta hacer catequesis, me gusta estar en acción social, entonces, pero eso hay que reflexionarlo. Es una acción bonita, sí,
pero hay que pensarlo, para que sea acción salvadora de Jesús también. O sea, para que sea un medio de evangelizar y no solamente sea un medio de, bueno, pues yo ayudo y ya está. Y se queda solo en ayuda. Como te digo, eso también lo hace una ONG, ¿no? Y hay muchos ahí también hay voluntarios. Hay muchos voluntarios, ¿sí? Para que esta acción sea actualizada, sea comprendida, aprovechada, por eso es necesario unos métodos. Es muy necesario unos métodos ahí. Tienes que utilizar unos recursos. Y esto tiene que ser adecuados a cada época de la historia. Es decir, la Iglesia no puede dejar esta tarea que hemos dicho al inicio de evangelizar, no lo puede dejar. Es la misión de la Iglesia evangelizar. Entonces, todas las actividades que hace la Iglesia tienen que llevar esto, la evangelización. Todo. Todas las acciones que se hacen en una parroquia tiene que estar enfocada desde ahí. ¿Esto evangeliza o no evangeliza? Si no, estás gastando fuerzas, claro. Vas a porque si no, al final terminas cansado, agobiado, y como no has visto frutos, terminas con depresión. Y hasta alejado de Dios. De verdad. Porque dices, he gastado energía, tiempo, dinero, y aquí no hay nada. Claro, entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Es el camino? ¿Es el método adecuado? ¿Es la forma adecuada cómo tengo que hacer esto? ¿O no? Sí, porque el peligro al final es eso. O sea, lo has dado todo, se han esforzado, lo han dado todo, y al final terminas triste, ¿no? Porque dices, bueno, no hemos logrado casi nada. Bueno, que la gente te aplauda, claro, pero luego de anunciar a Jesús, acercar a Jesús a esa gente, evangelizar por medio de eso, ¿lo hemos logrado o no? Tristemente a veces respondes no. ¿Sí? Entonces, el trabajo, el curso que que hemos iniciado hoy, va a tratar de eso. Sí, por eso les decía, vamos a ir avanzando, dando pautas para poder hacer un proyecto pastoral y poder plasmarlo, teniendo en cuenta varios detalles, teniendo en cuenta varios aspectos para que nuestro trabajo pastoral o nuestra organización pastoral pueda tener este fin, ¿no? Es decir, que sea para evangelizar. Y aquí vamos a empezar reflexionando. Bien, bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Vamos a simplemente, a ver, la última diapositiva creo que es igual. Bien, teología pastoral. Es la reflexión teórica, bueno, aquí ya un poquito más concreta, para poder aclararnos un poco más. Dice, es la reflexión teórica de la acción de la Iglesia. O sea, vamos a pensar nuestras actividades. Vamos a pensar lo que hace la Iglesia, lo que hace mi parroquia, porque es acción de Jesús. Para realizar la transformación de nuestra época como un paso más para alcanzar la plenitud del reino que se nos ha prometido. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Si no, ya vamos terminando. Bueno, entonces, el próximo lunes. Disculpe, ¿puede volver a explicar la suma de libros, por favor? Bueno, esto es lo que les presenté, lo que les decía. Las sumas teológicas es una forma de reflexionar la fe donde se centraban solamente, ¿no? Decían, bueno, argumentos a favor, ya presentabas argumentos a favor. Por ejemplo, sobre María, ¿no? Madre de Dios. Luego
presentaban y decían argumentos en contra. Entonces se ponían a reflexionar entre los argumentos a favor, en contra, y al final ellos sacaban una conclusión y decían, entonces, teniendo en cuenta los argumentos a favor, los en contra, podemos decir de María esto. Y eso era lo que tenías que creer, las conclusiones que te daban. Esa era la suma teológica. Entonces, la próxima vez o Padre. el próximo lunes, lo que vamos a hacer, vamos a entrar ahora a reflexionar es sobre la pastoral en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Vamos a partir de ahí. Vamos a ver qué encontramos de la acción de Dios, de la pastoral en las Escrituras. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Sí? Y de ahí ya vamos a partir y desde ahora ya intenten pensar, vayan hablando con su párroco o ustedes mismos pueden también ir pensando qué es lo que van a trabajar. Si, por ejemplo, te gusta, estás en catequesis de confirmación, puedes trabajar eso, ¿no? Decir, vamos a hacer un proyecto pastoral sobre confirmación en mi parroquia. Si lo tienes, lo puedes revisar, ver qué más se puede hacer, ver si esta forma de trabajo ayuda, llega a los jóvenes y estamos logrando lo que deseamos, ¿no? Es decir, animar la fe de estos jóvenes. Se puede también. Si no hay, buena oportunidad para que puedas hacerlo. Buen momento para que puedas hacer en tu parroquia esa programación pastoral que quizás falta. Puedes hacerlo y puede servir. Buen momento también para revisar un poco si hay la programación pastoral de tal catequesis. Es buen momento también para repensarlo, ¿no? Para ver cómo está, cómo lo estamos enfocando, cómo lo llevamos, ¿sí? Entonces vayan pensando a ver qué es lo que quieren trabajar. O sea, comunión, confirmación, eh, quizás alguna es pareja guía, dice, nos encargamos nosotros del encuentro prematrimonial, entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Qué tiempo? Yo ya les voy a dar las pautas, pero vayan viendo qué es lo que van a querer trabajar y va a ser el trabajo final para ustedes.